Seguimos en vivo a través de nuestra señal y el tema de conversación tiene que ver con la ex presidenta de la Cámara de Diputados de Chile, quien renunció, Carol Cariola. Está hoy imputada, acusada de tráfico de influencias por interceder a un favor a la ex alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, y después de que se filtraran todos estos chats privados. Para entender toda la situación, vamos a conversar con Lucía López, que tiene todas las precisiones. Lucía, buenas noches, te escuchamos con suma atención. Hola, ¿cómo estás, Andy? Un abrazo. Sí, y lo importante de contar ahora son las repercusiones que continúan apareciendo en este caso, Sí. más que por la investigación misma, que eso es bien importante, lo hemos dicho desde el primer minuto, lo importante aquí sería avanzar en la investigación de fondo, ¿no es cierto? Saber si hubo o no tráfico de influencias, lo que ha derivado hasta el momento solo en el caso de la diputada Carol Cariola en su decisión de abandonar antes de tiempo, porque ella tenía que abandonar la presidencia de la mesa de la corporación el 15 de abril y ha decidido, ante todo este revuelo que se ha ido como creciendo día a día con nuevos actores que se van sumando, pero meramente producto de las situaciones mediáticas que se han ido produciendo, que son paralelas a la investigación. O sea, no hay nada que haya avanzado en la investigación realmente a partir de todo el enredo mediático, y lo que ha terminado pasando es que este boomerang que parte con un allanamiento que fue cuestionado por realizarse el día del parto, termina dándosele vuelta a la Fiscalía Nacional, incluso porque se ha decidido iniciar una investigación en contra de las filtraciones, y en ese contexto se ha sacado al fiscal Cooper, que llevaba estas causas en contra de que lleva estas causas en contra de la diputada Carol Cariola por el posible tráfico de influencia o posible cohecho, o que lleva el caso Sierra Bella, en el que está involucrado la exalcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, a raíz de lo cual surge todo esto, ¿no es cierto?, la incautación del teléfono y los chats entre la diputada Cariola. Este fiscal tiene que abrir una causa también, o sea, se abre una causa dentro de la Fiscalía para averiguar quién filtra las conversaciones, porque hay presunción de que podrían venir desde la Fiscalía misma, Sí. o incluso el fiscal Cooper poder estar involucrado, y por lo mismo lo que se habla en la opinión pública y en algunos expertos es que se avanza muy poco en las sanciones respecto a las filtraciones que emanan desde la Fiscalía, porque es investigarse a los pares, se investigan dentro del mismo equipo, y esto es un delito. Y bueno, esto ha derivado en que se reasigne esta investigación por filtraciones a otra fiscal, se le saca esta investigación al fiscal Cooper, lo que termina siendo un golpe importante para él, mediático nuevamente, porque, insistimos, es como de perogrullo, digamos, que él mismo no se tenga que investigar, o sea, que alguien investigue precisamente para saber si hubo o no, por parte al menos de la Fiscalía, responsables en este delito de las filtraciones, ¿no es cierto? Que recordemos, la crispación en la opinión pública respecto de las filtraciones se relaciona sobre todo, no con las filtraciones originales que trataban de justificar el allanamiento y dar cuenta de qué era o cuáles son las razones por las cuales se investiga la diputada Cariola, que era algo que no se sabía hasta el allanamiento que se produce el día de su parto, sino que estamos hablando de las filtraciones que se producen ya de conversaciones privadas que nada tienen que ver con la investigación, y que son las filtraciones que se dan a conocer en la prensa el pasado viernes, en las que aparece una conversación entre la diputada y la exalcaldesa hablando mal del gobierno y del presidente Gabriel Boric. Conversaciones privadas ha señalado la mayoría de las personas que nada tienen que ver con la investigación misma, y por lo tanto ha sido ampliamente criticado, y Claro. ampliamente criticado a que permanentemente se produzcan filtraciones, lo que ha derivado en esta investigación dentro de la Fiscalía. Se reasigna esta investigación a otra fiscal, se saca al fiscal Cooper de esta investigación respecto de quién pudiera estar detrás de estas filtraciones, y vemos este comunicado de prensa que emana hoy día de la Fiscalía Nacional, en la que se señala que el fiscal nacional Ángel Valencia designó a la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Peribancic, para que investigue los presuntos delitos de violación de secreto que se habrían cometido por la filtración de antecedentes contenidos en el informe 487 de la PDI a la prensa el día sábado 15 de marzo. Y ahí hay otros actores involucrados. Pero esto además, Andy, tiene otra lista, que es la lista política a nivel de Congreso, así como este caso derivó una solicitud de censura, una moción de censura a la mesa que no prosperó en todo caso por falta de votos, en contra de la mesa que presidía la diputada Carol Cariola. Ahora en el Congreso se está impulsando una remoción del fiscal Cooper, e incluso hay parlamentarios hablando de
solicitud de remoción del fiscal nacional. O sea, a este nivel ha escalado toda esta polémica que es bien impresionante, porque yo me acuerdo que esto fue parte de nuestra discusión editorial. La audiencia probablemente no tiene por qué saber, pero parte de nuestra discusión editorial era si el caso ameritaba ser abordado a modo de escándalo mediático o si lo importante era saber en qué consistía la investigación y que la investigación avance. Lucía. Hoy día tenemos una investigación prácticamente paralizada por las repercusiones mediáticas que ha tenido esto y ahora que tiene en el centro del ojo del huracán la propia fiscalía. Claro. Lucía, es que no solamente se hace escandaloso por la filtración de un chat, de un favor, sino en el momento, me parece a mí, en el que inclusive la embajada de China sale a dar declaraciones, a decir, hey, nosotros no tuvimos nada que ver con esto. Me parece que ahí cobra un gran punto de escándalo. No es solamente un WhatsApp que se filtró, sino que ya estamos hablando de instituciones completamente serias y que se supone que no deben prestarse para eso a dar declaraciones. ¿No lo piensas así? Totalmente, estoy súper de acuerdo, partiendo por la fiscalía, que debiera estar menos en los medios y más investigando. Y desde un principio, producto de algo que no se sabe, no hay justificación suficiente respecto de la necesidad de haber allanado, porque esto fue lo primero que llamó la atención y la verdad que fue criticado transversalmente. A unas horas de que hubiera dado a luz, ¿no es así? Claro, claro. Y cuando uno le pregunta al fiscal, nosotros estuvimos ahí mismo cuando se presentó en una audiencia de cautela de garantía, a la que fueron citadas las partes intervinientes, el fiscal Cooper decía, nosotros no sabíamos que ella estaba en trabajo de parto y en algún momento dice, no seríamos, no recuerdo bien la frase, pero era el tenor como no seríamos tan malas personas como para hacerlo. Entonces yo misma le pregunté, si usted hubiera sabido, hubiera procedido de otra manera, y ahí él dice, no, la verdad es que con los antecedentes quizás hubiéramos procedido de la misma forma. Entonces, la verdad es que la justificación todavía no es suficiente, pero la hipótesis que yo tengo es que la necesidad de justificar e ir apareciendo en los medios que se acompaña de estas filtraciones han ido haciendo que se cometan más errores. Y lo que yo pensaba desde un principio, porque fue crítica, mira, a mí me parece algo que es bien importante, Andy, y probablemente esta es una discusión que vamos a tener también en una conversación con la audiencia. Sí, a ver. Cuando todo es escándalo, nada es escándalo finalmente. O sea, hay cosas que son escándalos y hay otras cosas que son cosas que hay que investigar. Era lo que yo decía la semana pasada. Bien. A mí me parece muy importante que se pueda investigar si hubo efectivamente tráfico de influencias o cohecho. Lo que está pasando aquí en Chile es que las investigaciones avanzan poco y al contrario parece todo determinarse en el ámbito solo de lo mediático. Una cosa es también, son varias capas. Uno es esto, ¿no es cierto? El proceder de la justicia en Chile, que últimamente es a través de los medios. Ahí se defienden, ahí se pelea, se litiga, querellantes, defensas y quizás hasta fiscalía, que es lo que se tiene que investigar. Y que hoy día ha significado que incluso el gobernador Claudio Rego haya levantado sospecha de que alguien puede estar recibiendo plata en la fiscalía, de por qué se producen tantas filtraciones y que eso hay que investigarlo. O sea, el fiscal nacional, por otra parte, acusando al Ejecutivo de que no avanzan proyectos porque, según él, las filtraciones vienen de que la legislación dice que las carpetas investigativas hay que entregárselas a los intervinientes. Entonces ya están todas las instituciones mezcladas y finalmente lo que genera en la ciudadanía eso es una falta total de confianza en las instituciones. Totalmente, Lucía. En la justicia, investigaciones que avanzan poco, que se sancionan en la opinión pública, personas que parecen culpables que terminan siendo inocentes, personas que no reciben sanciones suficientes porque las investigaciones no avanzan, pero que ante la ciudadanía queda la imagen de que en realidad nunca terminaron con sanciones efectivas, personas que parecían merecer sanciones más grandes. Entonces, es un enredo tan grande del que todos formamos parte, y yo te diría que los incentivos distintos, que ese es otro punto, los incentivos que hay para transformar esto en circos mediáticos, realmente terminan afectando los procesos judiciales y a las instituciones democráticas, entre ellas el rol del periodismo también, que ha sido cuestionado a partir de las filtraciones del viernes de una conversación privada. O sea, las personas públicas no dejan, por el hecho de ser públicas, de tener derecho a la privacidad. Entonces, cuando desde el periodismo se vulneran esos derechos o esas garantías, esas expectativas de privacidad,
que son derechos que tienen las personas públicas y privadas, tenemos que tener bien justificado, ¿no es cierto?, el por qué, y la razón habitualmente tiene que ver cuando algo constituye Claro. delito, cuando hay interés público, pero esa discusión se ha tomado también, ahí hay un consenso bastante amplio respecto de las que infiltraciones del viernes eran necesarias, y finalmente termina esto constituyéndose en una investigación en contra de la Fiscalía, y como tú bien decías, instituciones que aparecen en el ruedo como embajadas de países importantes, con los que Claro. Chile tiene importantes negocios, y en fin, una serie de capas y de temas entre Sí, medio que empiezan a aparecer en los medios producto de que, y otros actores que también, donde hay cámaras, tú sabes que las cámaras como moscas para o sea, como ir para las moscas, o sea, donde hay totalmente, cámaras, Lucía. obviamente Sí, sí. alguien te quiere Estoy de acuerdo aparecer unos contigo. minutos. Entonces, bueno, la verdad es que todo se confunde mucho y lamentablemente la investigación de fondo Sí, no señor. avanza. Lucía López, estoy de acuerdo contigo y lo peor, compañera, es que esto no es solamente algo que se vea en Chile, sino que se replica lamentablemente en muchos países de América Latina. Lucía, gracias por las precisiones, compañera. Seguiremos en contacto. Un abrazo. Y felicitaciones por el programa. Gracias.